Bienvenidos, hermanos, amigos de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. En esta ocasión, como usted puede ya estar constatando en su pantalla, estamos de gala. El curso La Historia de la Iglesia se viste de gala con la presencia de nuestro pastor Arturo Muro, quien ha, de una manera amable, dispuesto este tiempo para que en el curso de la Historia de la Iglesia no quede fuera, precisamente, un relato que sin duda a todos nos interesa, incluso me atrevería a decir nos apasiona. Estamos hablando de la historia de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. ¿Y quién mejor que nuestro pastor, que no solamente es el pastor titular de Torre Fuerte, sino que es el pastor fundador de esta queridísima iglesia, para acompañarnos en esta ocasión y él, con sus testimonios, compartirnos lo que ha sido la historia de esta congregación, de esta iglesia que muchos conocen y muchos tienen presente no solo en su mente, sino en su corazón. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Realmente no estamos exagerando al decir que estamos de gala con su presencia. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación, y es un gusto acompañarles en esta clase y poder compartir lo que ha hecho Dios en estos 30 años de la vida de Torre Fuerte y un servidor. Perfecto. Pastor, en el entendido que Torre Fuerte, que nuestra iglesia ha sido de gran bendición, he pensado en esto, no solamente a gente creyente, incluso a gente que no es creyente, Torre Fuerte le ha sido de bendición. En ese entendido, con toda confianza, yo me atrevería a decirlo así. Torre Fuerte nace en el corazón de Dios, pero hay un momento en el que nace en su corazón, en el corazón de usted. ¿Puede hablarnos usted de ese proceso? ¿Cómo es, cuándo es que el Señor transfiere eso que hay en su corazón con respecto a Torre Fuerte y llega a su vida? ¿Cuándo es que usted considera, bueno, esto es algo que Dios me está pidiendo y vamos a hacerlo? Bueno, larga de historia en un sentido. Sí. Yo llegué a Puebla en enero de 1982 con mi esposa Nancy, con dos propósitos principales. El primero fue de participar en el cuerpo docente del Seminario Bíblico de Puebla como profesor. Y entre los años de 1983 al año 2003, impartí varias materias cada año en el programa académico llamado en aquellos días Fase 1. Antes de llegar a Puebla, fui instructor en el Instituto Pan de Vida, subsidiario de un colegio americano llamado Philadelphia Bible College, en la ciudad de Filadelfia. El segundo propósito fue de evangelismo entre los jóvenes de Puebla, especialmente entre universitarios y profesionistas. Curiosamente, eso es lo que yo estaba haciendo juntamente con mi esposa antes de venir a Puebla, en una organización que se llama Delaware County Youth Ranch, en donde serví como director en esta organización en donde yo conocí de Cristo. En esos días estaba muy lejos de pensar yo en ser pastor o iniciar una nueva obra, aunque sí participé en los inicios de la Iglesia Bautista Getsemaní como parte del equipo, situada en la Recta Cholula. Serví primero como consejero de jóvenes entre el año 1982 al 1984, después como copastor entre los años 1984 y 1987, pastor titular en el año 1987 hasta 1989 con la mitad, y después otra vez como copastor hasta que salí en septiembre del año 1992. No fue hasta después de 10 años y medio de estar en Puebla, a los 39 años de edad, que nació en mí y otros el deseo de iniciar una nueva iglesia en Puebla por diversas razones. En aquellos días lo que pasaba es que teníamos un anhelo de una congregación diferente a las que ya existían en Puebla, que complementara dos cosas. Una, deseos muy personales de nosotros, y otra, una estrategia para crecimiento. Entonces, varios puntos del ADN de Torre Fuerte tienen que ver precisamente
con los deseos personales de un servidor, mi esposa, y un puño pequeño de gentes, y al mismo tiempo una estrategia para diseñar a una iglesia que pudiera impactar a Puebla en una manera diferente a los modelos que ya existían. Eso fue cómo Dios puso en nuestro corazón el iniciar una nueva obra. Pues con lo que usted nos ha respondido, de inmediato me viene otra pregunta que me atreveré a hacerle. Hoy, Torre Fuerte, vamos a hacer de cuenta que yo no soy de Puebla y llego a la ciudad y tomo un taxi para dirigirme a la congregación. Si yo le digo al conductor que me lleve a Torre Fuerte, es muy probable que sepa cómo llevarme a Andrómeda número 29. Hago este planteamiento porque la pregunta siguiente es esta. ¿Usted imaginó la trascendencia de esta iglesia? Hoy en Puebla es difícil que un cristiano no conozca a la iglesia, no haya oído de ella. ¿Usted qué tanta diferencia, si podríamos hablar de una pregunta concreta, qué tanta diferencia hay en eso que usted nos acaba de compartir, que experimentó en su interior, con lo que hoy es Torre Fuerte? ¿Sí la vislumbró como hoy podemos disfrutar de esta iglesia? Como prediqué en el aniversario número 30, basándome en Efesios 3, 20 y 21, Dios es poderoso para hacer más allá de lo que pedimos o entendemos o imaginamos. Y eso fue lo que sucedió con nosotros, para gloria de Dios. Cuando iniciamos Torre Fuerte en septiembre de 1992, con un grupo pequeño de 17 adultos, no teníamos en mente para nada algo específico en cuanto al futuro de la iglesia. Solamente el sueño de una iglesia que tuviera ciertas características que anhelábamos todos. Entre esas características estaba el respeto y el amor entre nosotros, a pesar de diferencias que pudieran existir. Otra característica importante era edificar la iglesia sobre la Biblia y una doctrina fundamental, y al mismo tiempo expresada en una manera actualizada y relevante. Esa última característica nos llevó a diseñar un programa con alabanza reverente que pudiera incluir tanto himnos tradicionales como alabanzas más recientes. Un concepto que llamamos hoy en día orden con alegría. Estrategia, en mi opinión, que nos ayudó a crecer rápidamente a partir del año 1995, siendo en aquellos días una iglesia innovadora en ese sentido en Puebla, que encontró, para los que hablan el idioma empresarial, un nicho de mercado, un lugar en donde nadie más estaba para tocar una población que nadie más estaba tocando. Antes de celebrar nuestro primer año como iglesia, ya habíamos establecido, sin embargo, dos metas cuantitativas. La primera, de comprar una propiedad de a lo menos 1,000 metros cuadrados para construir las instalaciones de la iglesia. Y la segunda, contar con a lo menos 300 congregantes en un periodo de 10 años. Esas eran nuestras metas, para nosotros muy ambiciosas, más allá de lo que podríamos imaginar, y no sabíamos cómo llegar a eso. En ese primer año se establecieron esas dos metas principales. Lejos estaba de nuestras oraciones, planes, pensamiento, imaginación, de lo que hoy en día es Torre Fuerte. Aunque deseamos, tener una iglesia que se llevara con los líderes e iglesias de Puebla en lo esencial, nunca nos imaginamos tener una iglesia de tanta influencia y alcance y que sirviera hoy en día como un modelo de lo que es una iglesia misionera. En encuestas que se han tomado en varias ocasiones en estos últimos 30 años, siempre han destacado tres características de Torre Fuerte. Uno de esos factores es nuestra organización, la estructura que establecimos hace 30 años, que hemos como que tocado un poquito, cambiado, modificado, pero que básicamente sigue siendo la misma y que ha sido muy eficiente. Somos conocidos y respetados porque somos una iglesia de orden, hay planes, iniciamos a tiempo y otras cosas más. Otro de esos tres factores que se han mencionado en estas encuestas es que somos una iglesia que cuida la sana doctrina y es conocida por su buena predicación y enseñanza. Cuidamos mucho quien se sube a predicar y a enseñar. El tercer factor que se menciona
prácticamente en cada encuesta y van cambiando lugares estos tres factores, es que contamos, gracias a Dios, con un liderazgo estable. Yo llevo 30 años como pastor fundador titular de la iglesia. El pastor René Zapata lleva 30 años predicando en la iglesia, los primeros 10 nada más como predicador, los últimos 20 ya como pastor emérito y especialmente involucrado en Misiones Torrefuerte. Ambos contamos con una experiencia como docentes en seminarios y contamos con posgrados académicos. Dios nos permitió prepararnos bien. Entre nosotros dos contamos con más de 100 años de experiencia ministerial. También sirvió con nosotros el pastor Hernán Cortés, ya jubilado por casi 22 años. Sirvieron con nosotros por varios años como pastor, más bien sirvió como nosotros como pastor de educación cristiana y coordinador de ministerio el doctor David Pérez, antes rector del Seminario Bíblico de Puebla, que aunque ya está jubilado, sigue activo en la iglesia Torrefuerte como predicador y maestro. Participa en el Consejo Educativo de Educación Cristiana. Todos estos hombres son personas muy estables y de mucho respeto e influencia. Aparte, en esos 30 años hemos tenido otros 10 varones que han servido como pastores y han dejado su huella y fruto en la iglesia. Hemos ordenado un total de 10 pastores en esos 30 años. Ahora, es cierto que todos estos no estuvieron más bien con nosotros en el inicio de Torrefuerte, pero sí contribuyeron cada uno a su crecimiento para que Torrefuerte sea la Torrefuerte de hoy. Puedo mencionar específicamente a 5 personas que fueron fundamental como personas claves de experiencia en el inicio de Torrefuerte. Primero, aunque solamente predicaba el pastor René Zapata al principio una vez al mes, su predicación, respeto e influencia respaldaba en gran manera la iglesia, inclusive cuando predicaba, aunque no anunciábamos previamente quién iba a predicar, misteriosamente llegaban más personas ese domingo y aumentaba nuestra asistencia. Segundo, tendré que mencionar también al misionero Ricardo Hudson, que sirvió como copastor conmigo en Torrefuerte desde los inicios del año 1992 hasta como mayo del año 1996. No llegó a los 4 años con nosotros. Tercero y cuarto, tendría que mencionar a nuestros 2 primeros presidentes del concilio, Baltasar Rodríguez y Aarón Cervantes, que fueron instrumental en darle estabilidad al liderazgo de la iglesia. Y en quinto lugar, tengo que reconocer y dar gracias a Dios por mi esposa Nancy, claro, que ha servido a mi lado estos 30 años de Torrefuerte. Además, ha sido la directora de los ministerios femeniles por esos 30 años y por los últimos 15 años, la fundadora y directora del proyecto 3.1, que ha impulsado grandemente el crecimiento de la iglesia en todos los sentidos. Ojalá que eso conteste la pregunta. Ampliamente, incluso responde una pregunta que teníamos programada, pero que usted de una manera muy certera ha respondido. Nuestra pregunta iba en el sentido de, al principio, ¿quiénes habían colaborado con usted de una manera ardua, como lo dijo, lo expresó usted atinadamente, para lo que hoy es Torrefuerte? Pastor, quien hoy contempla a Torrefuerte, ya sea desde dentro o desde fuera, se podría llevar la impresión de, dada su solidez, su crecimiento sostenido, que es una iglesia, bueno, en primer lugar, que hace honor a su nombre, es una congregación, es una iglesia fuerte en muchos aspectos, doctrinal, vaya lo que usted ya ha compartido con nosotros. Pero esa misma imagen podría llevarnos a nosotros a una impresión equivocada, es decir, el pensar que nunca ha pasado por momentos difíciles, sobre todo al principio, quiero creer. ¿Usted pudiera compartirnos, no sé, tal vez 2, 3 situaciones que implicaron un verdadero desafío para la consecución de las metas de la iglesia en diferentes etapas, pero sobre todo al principio? Claro que sí, trataré de ser breve. Sí. Al principio de la iglesia, francamente, fue muy difícil conseguir un consenso alrededor de lo que hoy en día es el ADN de Torrefuerte que enseñamos en la clase de membresía. Uh-huh. Al principio habían personas que querían ir en otra dirección. Okay. Y después de mucho tiempo y muchas reuniones, algunas hasta las 3 de la mañana, wow, algunas de estas personas desafortunadamente decidieron
irse de la iglesia en reconocimiento que las diferencias de dirección y visión eran muy grandes para poder caminar juntos en bendición. Y eso fue triste porque empezamos juntos con un deseo y a poco tiempo, yo diría no más de 6 meses, de un año, encontramos que empezamos a tener estas diferencias. No eran pleitos, no eran conflictos, habían discusiones serias, pero con mucho respeto y amor. A pesar de esto, la separación fue de gran bendición porque no se rompió el vínculo de la amistad y la hermandad. Yo me esforcé y dije, yo no voy a permitir que esto nos separe porque somos hermanos en Cristo, aunque estemos en diferentes lugares sirvientes. Y se dejaron las puertas abiertas para que siguiera la amistad y la hermandad. Y también si ellos en el futuro quisieran la oportunidad de reincorporarse a la iglesia, sintieran que no hay ninguna barrera y serían bienvenidos. Y puedo decir, para la gloria de Dios, honestamente, que casi en todos estos casos se mantuvo una relación de amistad y hermandad a través de los años, a pesar de que ya no estaban en Torrefuerte. Varios de ellos, a través de los años, nos han visitado de vez en cuando, aunque ninguno de ellos se reincorporó a Torrefuerte otra vez. Y ese ha sido el patrón que hemos podido seguir casi cada vez que tenemos diferencias sustanciales en cuanto a la visión y dirección de la iglesia con algún congregante o con algún siervo dentro de la iglesia. La separación siempre se ha buscado que sea con bendición de Dios, sin hablar mal los unos de los otros, sin rehusar saludarnos o darle la espalda, porque ya no se reúne en Torrefuerte. Y yo mantengo hasta la fecha contacto con muchas ex ovejas, que yo no son ex ovejas, siguen siendo ovejas del Señor, son ex ovejas de un servidor que por unos años la pastoreó, que ahora están en otras iglesias y seguimos saludándonos cordialmente como hermanos en Cristo. Y algunos me siguen llamando pastor de cariño, aunque ya no soy su pastor. Otras dificultades al principio, obviamente, fueron las carencias materiales. No teníamos muchos recursos al principio. No teníamos mucho dinero al principio, ni teníamos mucho, por ejemplo, para alabanza cuando empezamos. Me acuerdo que la esposa de Ricardo Hudson, Carol Hudson, tenía un pianito chiquito y yo tenía una tijera para el piano y una bocinita pequeña de guitarra eléctrica y un cable de como 1 metro, no, fueron como 2 metros con un micrófono ahí se llaman no me acuerdo, pero era así como un lápiz. No era muy bueno el micrófono y para poder tocar, obviamente conectamos un plug a lo que era esa bocinita y para poder predicar, quitaba el plug del pianito y ponía el plug del micrófono y no me podía apartar más de 1,5 metros de la bocinita. Entonces, eso es una ilustración de que al principio fue muy difícil porque no contamos con recursos económicos o recursos para hacer ministerio. Eso se superaron con el tiempo, gracias a Dios. Otra dificultad al principio que requirió de mucho trabajo y de muchas manos fue la logística. Era necesario cada domingo limpiar y organizar lugares de renta antes de cada reunión dominical, porque por los primeros 3 años estábamos en un salón rentado los domingos, no rentábamos el resto de la semana, solamente los domingos. Entonces había que poner todo y quitar todo. Había que llevar todo y después quitar todo y llevarlo nuevamente a diferentes casas, en diferentes cosas, para otra vez repetir el proceso el siguiente domingo. Imagínate eso por 52 domingos, por 150 domingos, hicimos eso. Fue algo muy, muy cansado y cayó mayormente arriba de mi familia y arriba de la familia de Ricardo y Caro. Ahí echamos las manos. Algunos más nos ayudaron, pero principalmente fue su vehículo y el mío que cargaba con todo. Por ejemplo, en el Salón Azul, una familia de la iglesia nos prestaba su camioneta, era uno de esos vans grandes para la cuna. Pobres hermanos, después de terminar un servicio, olía el van a puro pañal. Entonces, tuvimos que ver todos esos esfuerzos de logística para poder hacerlo. Entonces, esos fueron, yo creo que 3 de las principales dificultades que tuvimos. Una fue de hermandad, de visión y dirección, y no todos pudimos seguir caminando juntos, que fue triste, pero
de bendición a la larga, porque aprendimos a cómo reconocer diferencias y cuando esas diferencias nos llevaban en diferentes direcciones, separarnos con bendición y amor. Se resolvieron sabia y amorosamente, gracias a Dios. Pastor, ahora hablemos del otro lado de la moneda. Recientemente Torre Fuerte cumplió 30 años, estamos hablando de 3 décadas. En un paralelo con una vida humana, 30 años, me pongo a pensar, son suficientes para que una persona termine su carrera, se case, incluso tenga, si se apura, hasta 2 hijos. En Torre Fuerte, esta vida, joven relativamente, sin duda se ha visto marcada también por momentos de gran bendición. Aquí a lo mejor es cuestión, si me permite la expresión, de despacharse con la cuchara grande. Hablábamos de 3 momentos difíciles. ¿Qué tal si ahora usted nos puede hablar a lo mejor de 4 o de 5 momentos cruciales que marcaron positivamente a Torre Fuerte en su crecimiento, que le impulsaron? ¿Cuáles podrían ser mencionados en este momento? Ok, estas son las cositas muy importantes, cruciales, que sucedieron, en mi opinión, sí, y que contribuyeron grandemente a lo que es Torre Fuerte hoy. La primera y una de las mejores decisiones que tomé yo al principio de la iglesia fue invitar a René Zapata a predicar cada domingo. Esa fue la primera, en cuestión a René Zapata. Eso me permitió a mí descansar un domingo. Eso permitió a la iglesia escuchar un muy buen predicador. Eso le permitió a la iglesia a escuchar otro predicador. O sea, ya no era yo la estrella, había otro predicador que predicaba, yo reconozco, mejor que yo en aquellos días. Y eso me permitía a mí un poquito de tiempo extra para poder hacer cosas para hacer crecer la iglesia, que no tendría si tengo que concentrarme siempre en predicar todo. Entonces, eso fue una invitación crucial. Y 10 años después, con el mismo René Zapata, cuando se jubiló de Ediciones Las Américas, le pedí que nos acompañara nuevamente, que sirviera con nosotros como pastor jubilado o emérito para encargarse de misiones. Y él fue el que impulsó el proyecto de Misiones Torre Fuerte. Entonces, la invitación primero a René al principio y después de 10 años para que se uniera al cuerpo de equipo pastoral fue crucial, en mi opinión, para fortalecer y hacer crecer la iglesia. Segundo, al principio me invitaron a participar en algo que se llama la Caminata Emaús, dirigida por la Iglesia Metodista. Al principio como que tenía mis reservas porque a practicar algunas cosas diferentes, pero dije, la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno, vamos a participar. Y sí, no aprendí mucho, pero hubo buenas relaciones y lo que salió de eso, entre un servidor que asistió y otros más que pasaron por ese retiro, fue la creación de nuestros primeros grupos pequeños que se llamaron las casas de oración, que Dios usó para impulsar un mayor crecimiento y convivio de hermandad. Ya no existen estas casas de oración, ha habido cambios estructurales de ministerios, pero al principio, por unos años, eso lo usó Dios para bendición en la iglesia. 3, con el crecimiento de la iglesia, yo hablé con el liderazgo del concilio y les dije, ya es tiempo de otro pastor porque ya yo no puedo con todo. Era mucho, creo que éramos como 300 cuando yo ya sentí la carga muchísimo para hacer todo lo que era necesario para servir a la iglesia presente y al mismo tiempo seguir en el proceso de crecimiento. Y entonces estuvimos todo en consenso y de acuerdo e invité a un ex seminarista que había sido estudiante mío, que tenía un corazón de oro y tenía unas fortalezas y unos dones que no tenía yo tan desarrollado, especialmente en evangelismo. Y ese pastor no era pastor en aquel entonces, él estaba sirviendo en una iglesia bíblica en Uruapan, era Hernán Cortés. Entonces lo invité y en el año 1994, creo que en febrero de 1997, se unió con nosotros como pastor de asimilación. No, y cómo lo Dios usó, la gente le agarró cariño. Yo me acuerdo que cuando lo invitamos como pastor, no había recursos económicos para apoyarle. Y confiamos nosotros, nos dimos a apretar el cinturón de hacer lo posible porque estábamos convencidos de que con el crecimiento de la iglesia podríamos cubrir sus necesidades materiales y así fue.
gracias a Dios, y sirvió con nosotros por casi 22 años. Número 4, la creación de Momentos Cruciales hace 15 años del proyecto 3.1 de Mujeres Torrefuerte. Hasta ese entonces habían estudios de mujeres en diferentes lugares, dirigidos por diferentes mujeres y cubriendo diferentes materiales. Y mi esposa y yo hablamos y pensamos que sería muy bueno ya usar las instalaciones de Torrefuerte, ya construidas, y se creó el proyecto 3.1, que básicamente son tres miércoles o jueves de discipulado en grupos pequeños y después una reunión unida, estudio unido, que sigue el patrón hasta la fecha y fue de gran bendición para la iglesia. Impulsó el crecimiento y sigue siendo de gran bendición y contribuye al crecimiento hasta la fecha. Esos 4 fueron de bendición. El quinto no fue de bendición, pero hemos aprendido grandes lecciones que creo que nos van a servir para el futuro. Sí nos afectó negativamente. ¿Y cuál es ese quinto? La pandemia, coronavirus, COVID-19. Por supuesto. Nos golpeó fuertemente, económicamente, nos golpeó fuertemente en nuestra organización. Tuvimos que reestructurar, pero severamente, de convertirnos de una iglesia presencial, casi en el 100%, a una iglesia virtual, casi al 100%, y ese proceso fue difícil. No todos estuvieron de acuerdo, tuvimos que reorganizarnos y eso causó algunas dificultades y tensiones en el equipo y tuvimos que hacer cambios en el equipo que fueron dolorosos. Sí. Y también, debido a la pandemia, perdimos 18 congregantes y si contamos familiares, más de 50. Y debido a la pandemia, también bajó la asistencia. Nos hemos dado cuenta que la iglesia Torrefuerte hoy en día no es la iglesia Torrefuerte en asistencia del año 2019. Entonces, esos fueron 5 factores cruciales. En los que Dios les ha sostenido evidentemente, gracias a Dios que, correcto, como usted lo acaba de decir acertadamente, de todos estos momentos, hoy todavía se puede disfrutar mucho como lo que es el proyecto 3.1. Pastor, hemos hablado un tanto sobre el pasado, la historia, el origen de Torrefuerte. ¿Qué mejor oportunidad que esta para que usted nos plantee, para recordarlo, refrescarlo, la misión, la visión de Torrefuerte? ¿Cómo se puede plantear en unas cuantas palabras? Como siempre dije, la misión está puesta en diferentes lugares alrededor de la iglesia, en cuadros, en nuestras instalaciones, y les pongo el desafío a todos de memorizar la misión, porque la reestructuramos para que sea más fácil de recordar, y le pueden preguntar a cualquier miembro del equipo pastoral, y si no la pueden repetir con exactitud, me deben ellos una Coca Light. Perfecto. Okay. La misión nueva, ya lleva varios años, de Torrefuerte, basado en la Biblia, pero particularizada, contextuada a Torrefuerte, es conectar personas con Jesús, su prójimo y su comunidad. Ahí está reunido el factor de evangelismo, obviamente. Ahí está reunido, obviamente, el factor de compañerismo. Ahí está reunido el propósito de servir, no solamente Torrefuerte, sino más allá de la instalación de Torrefuerte, a la comunidad, para ser de bendición a toda la comunidad. Y varias cosas que hacemos nosotros tienen que ver con todo esto. Obviamente, por ejemplo, en comunidad, nosotros somos conocidos por la Cumbre Global de Liderazgo, que ofrecemos a la comunidad de Puebla herramientas para crecer y mejorar la influencia y usarla para el bien de los demás, no limitado solamente a una iglesia. Esto es para empresarios, para educadores, para personas de gobierno, para todos los sectores de la sociedad. Y además, tristemente por la pandemia tuvimos que suspender muchas cosas de este ministerio, pero tenemos un ministerio que se llama Proyección Social, en donde buscamos vincularnos con las necesidades y con las organizaciones no lucrativas que están ayudando a ministrar a las necesidades y debilidades de la comunidad. Entonces teníamos gente sirviendo en hospitales,
en orfanatorios, en tutelar, en cárceles, en el DIF de Puebla, en muchos lugares estaban sirviendo a la comunidad. Obviamente, un propósito evangelístico, pero mucho más la parte de compasión y misericordia. Esas manos de Jesús para ministrar a las necesidades de la gente y respectivamente de la fe y de su relación con Torre Fuerte, visión del reino. Entonces, esa es la visión, conectar personas con Jesús, su prójimo y su comunidad. Y la visión, tardamos un buen tiempo en desarrollarla, porque hicimos hace unos años un estudio que hoy en día ya no es de moda, pero estaba de moda hace 20 años, que se llama FODA. Eso es, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y al hacer todo un análisis que tardamos mucho tiempo en hacer, y después del análisis concretar en directrices, decidimos usar la fortaleza de poder contar con buenos predicadores y maestros en la iglesia y desarrollar la siguiente visión. Queremos ser una iglesia que produce creyentes. Esa es la primera cosa que debe producir una iglesia, ¿no? Al evangelizar, discípulos. Y hacer discípulos a todas las naciones. Pero queríamos precisar qué tipo de creyente quiere, como iglesia, producir. No solamente sencillos seguidores de Jesús, no solamente personas asistentes a un servicio de adoración, no solamente calentabancas, sino creyentes altamente capacitados y comprometidos. Si una persona es comprometida, podemos capacitarle. Si una persona no tiene el carácter de compromiso, no podemos hacer nada con ellos realmente. Entonces, altamente capacitadas y comprometidas con el Evangelio de Cristo para impactar la región de Puebla, México, hasta lo último de la tierra es nuestra visión. Y gracias a Dios, yo creo que no al 100%, pero hemos logrado este objetivo en gran manera en una buena parte de la congregación, no en todos, porque requiere de su participación. Obviamente no vamos a obligar a nadie, pero hemos tenido una iglesia con una fuerza voluntaria muy activa y personas que se han ido a la iglesia, en muchos casos, se han ido ya preparadas y están sirviendo activamente en otras iglesias para la gloria de Dios. Sí, habiendo sido capacitadas en Torre Fuerte. Pastor, entendiendo perfectamente que es Dios el que hace las cosas, el que tiene la última palabra, entendiéndolo claramente, digamos desde la perspectiva humana, ¿qué sigue para Torre Fuerte? Una pregunta típica es, ¿cómo te imaginas en 5 años? ¿Usted cómo vislumbra Torre Fuerte, no sé, en unos 5 o 10 años? ¿Qué sigue? ¿Qué viene para Torre Fuerte más adelante? Torre Fuerte estará enfrentando, Gerardo, 3 grandes desafíos en los próximos años. A lo menos en los próximos 5, algunos de esos van a continuar. Pero quiero mencionar lo que pienso yo que son los 3 desafíos principales de los próximos 5 años. El desafío número 1, transición de liderazgo, que es muy difícil. Y la transición es clave para que una iglesia siga impactando y creciendo. Muchas transiciones no manejadas adecuadamente han ocasionado que la iglesia, en vez de crecer, disminuye. Los ministerios, en vez de seguir, paren. Ministerios como misiones desaparecen. Entonces, es crucial esta transición de liderazgo. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar por el pastor René Zapata, la primera generación. Tiene 89 años de edad. ¿Cuántos años le quedan? De vida, sí. Menos de ministerio. Ahora, nadie puede tomar el lugar de René Zapata, pero alguien tendrá que tomar sus responsabilidades. Puede ser una persona, sospecho que deben ser más de una persona, por lo que ha abarcado René Zapata en sus casi 70 años de ministerio. Poco a poco, en los últimos años, sus responsabilidades se han ido reduciendo, pero nadie puede reemplazarlo porque nadie tiene esa gran influencia y respeto ganado después de casi 70 años de ministerio. Bueno. La iglesia, por lo tanto, tarde o temprano, tendrá que acostumbrarse que la estafeta de René Zapata pasará completamente pronto a otros. Y algún día ni lo verán en la iglesia, en los próximos
5 a 10 años. Tiene 89 años, hay un ciclo de vida. No sé cuánto tiempo él va a poder, por ejemplo, seguir predicando. Ya está muy limitado en la predicación por las fuerzas. Así es. Segundo, no solamente René Zapata, de 89 años. Yo tengo 70 años ya cumplido y llevo 30 años como pastor fundador y titular de la iglesia. Yo tampoco soy eterno y tengo que pasar eventualmente la estafeta a otro liderazgo más joven. Llevamos desarrollando un plan de sucesión en la iglesia Torrefuerte por casi 10 años. No estamos en el punto todavía de hacer esa transición, pero no tardará mucho más tiempo en hacerse. Dentro de los próximos 5 años tiene que suceder. Tampoco nadie puede tomar mi lugar como pastor fundador, solamente hay un pastor fundador, pero alguien tendrá que tomar eventualmente mis responsabilidades como pastor titular, eventualmente, y sé que esto será difícil para la iglesia, ajustarse a un nuevo liderazgo, como lo será para mí personalmente, de ya no ser el pastor titular después de tantos años, y también difícil para que el que será mi sucesor. La iglesia tendrá que acostumbrarse y acoplarse a un nuevo liderazgo y eso tomará su tiempo. Y si se lleva con sabiduría y paciencia, habrá cambios, obviamente. Algunas personas no estarán en la iglesia cómodas y se irán a otra, pero como se irán unas por el cambio o la transición, otras vendrán en su lugar. El desafío número 2 que enfrenta a Torrefuerte en los próximos años Sí. es hacer crecer la iglesia nuevamente, después de más de 2 años de pandemia y los daños colaterales ocasionados por ello. La situación ocasionada por el cambio de una iglesia presencial a virtual por tanto tiempo, me acuerdo que desde que empezó la pandemia en marzo de 2020, no abrimos hasta octubre en nuestro aniversario 2020 y solamente tuvimos después de marzo 10 servicios muy limitados en asistencia, presenciales y al mismo tiempo transmitido en el año 2020. En el año 2021 iniciamos con esa ola terrible de mucha mortalidad y no tuvimos servicios presenciales hasta Semana Santa. Por toda esta situación de la pandemia, obviamente ocasionó daños colaterales. Personas se distanciaron de la iglesia, y no solamente de Torrefuerte, de las iglesias en plural. Personas se enfriaron. Algunas personas se han acomodado a ver algo en pantalla. Algunas personas por trabajo se tuvieron que cambiar de ciudad. Algunas personas porque querían asistir presencialmente a una iglesia, encontraron alguna iglesia chiquita que no estaba a la vista de los protocolos de protección civil y nos cerraron. Y nosotros por el tamaño obviamente tuvimos que cerrar. Obviamente también hubo daños económicos severos, especialmente en el primer año, que gracias a Dios por la reserva y la buena administración que tuvimos, no tuvimos que despedir a nadie, ningún misionero, ni ninguna parte del staff, debido a razones económicas. Y todavía hay temores latentes de reunirse. Por ejemplo, nos costó años en llegar a la asistencia de finales del año 2019. A finales del año 2019, varios servicios superaron las 2,000 personas. Pero para llegar a esa cifra de asistencia, tardamos años de trabajo en poder llegar ahí. Hoy en día, estamos teniendo como un 30 a 40% menos de esa asistencia. Por lo tanto, para regresar a esos números, va a requerir de años nuevamente de esfuerzo, así como una casa que sufre daños en un terremoto, de repente tenemos que encontrar la economía y esforzarnos para reconstruirla otra vez. Eso va a ser un desafío que va a durar muchos años. Sí. Para nuestro 30 aniversario teníamos la meta de llegar a 2,500 asistentes en 5 servicios, ya teníamos 4. Bueno, ya estábamos bien encaminados en el año 2019, ya llevábamos 4 servicios y 2,000 personas. Pero 3 años después que empezó, prácticamente 3 años,
tenemos que empezar de nuevo eso. Eso es un desafío tremendo que va a complicarse con la transición de liderazgo. Exacto. Uh-huh. Desafío número 3. Y eso va a durar, yo creo que muchos años más, todavía que los primeros 2 desafíos. Hay que preparar a la iglesia para vivir y practicar la fe sin vergüenza en una cultura drásticamente cambiada, antagónica a los valores cristianos y la práctica de la fe, sin perder las convicciones bíblicas ante las amenazas, ante los riesgos, ante la burla o ante la cárcel en algunas situaciones, por todos los cambios sociales y todos los cambios legales, todos los cambios culturales que estamos experimentando hoy en día y que cada vez van empeorando. Así es, pastor. Pues qué bueno que muchos hermanos nos están mirando y comprendiendo con sus palabras que va a requerirse de mayor valentía para quienes tenemos la bendición de formar parte de Torre Fuerte. Pastor, yo llego a Puebla, conozco poco la ciudad y me lo encuentro a usted en el camino, nos identificamos como cristianos. Yo no sé que usted es pastor de Torre Fuerte, pero le comento en esa conversación en la que nos estamos conociendo que he oído de esa iglesia y me atrevo a preguntarle, en el desconocimiento que es usted el pastor de ella, oiga, me han hablado de Torre Fuerte, ¿usted me aconseja, me recomendaría ir a esta iglesia, congregarme en ella? ¿Y cuáles serían las razones para que yo lo haga? ¿Cómo sería su respuesta, pastor? Torre Fuerte no es para todos. Y Torre Fuerte no va a poder hacer la obra de Jesucristo sola en la ciudad de Puebla. Hay otras iglesias buenas, hay distintivas, obviamente, hay diferentes entre las iglesias. En lo esencial, no. En la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 4, hay cosas esenciales que nos unen a todos, hay más que nos une que nos separa, pero hay que reconocer que hay distintivas y diferencias entre diferentes iglesias y agrupaciones de la iglesia. Entonces yo diría lo siguiente en cuestión a Torre Fuerte. Si quieres crecer y aprender a mejor servir a Dios, Torre Fuerte es la iglesia para ti. No somos tan buenos como otras iglesias para entretener, ofrecer conciertos, y por nuestro tamaño, uno tiene que ser proactivo para integrarte bien a la iglesia. Wow. No somos muy buenos en tener muchos convivios, taquizas y cenas. Por el tamaño, no podemos tener la iglesia completa en un solo lugar para una cena, como la cena de la 30 aniversario. Tuvimos que hacer una estrategia ahí para que los que quisieran ir pudieran estar, y muchos estaban en stand-by, en listas de espera, pero no tendríamos que rentar un lugar en donde podrían caber para un convivio más de 1,000 personas sentados en mesas. Y el costo sería abrumante. Pero, aunque no tenemos esas fortalezas, aunque sí tratamos de atacarlas, no las ignoramos, sí somos buenos para capacitar y equipar al creyente para mejor servir a Dios desde Puebla hasta el fin del mundo, con una visión amplia del reino de Dios. Entonces, si quieres crecer y aprender a mejor servir a Dios, Torre Fuerte es una buena iglesia para ti. Francamente, como dije, no somos tan buenos como otras iglesias para entretener, ofrecer conciertos y continuamente tener taquizas y convivios, pero si quieres crecer para mejor servir, Torre Fuerte es una buena iglesia para ti. Pero hay que decir esto, por el tamaño de Torre Fuerte, uno tiene que ser proactivo para integrarte bien a la iglesia. Claro, exacto. Porque si no, como antiguamente habían algunas tiendas departamentales que tienen una puerta giratoria, ¿se acuerdan de esos? La única que encuentro hoy en día se encuentra en el Hospital Puebla, que está ahí en Atlixcay, que uno puede entrar y salir por la puerta giratoria, y algunas iglesias son ahí. Entras y tan rápidamente que entraste, sales. Así es, sí. Porque no te has integrado. Y si nada más estás ahí para calentar la banca y asistir, o buscar que la iglesia te sirve a ti nada más, sin considerar que uno de los propósitos de Dios para ti es de servir a Dios y servir dentro de la iglesia, va a ser difícil para ti, Torre Fuerte. Pero si estás interesado en crecer en el conocimiento y gracia del Señor Jesucristo y ser equipado
para mejor servir a Dios y estás dispuesta no solamente a asistir, sino en participar activamente en la iglesia, Torre Fuerte puede ser un buen lugar para ti y para tu familia. Gracias, pastor. Y bueno, aquí en confianza me atrevo a decir que corroboro lo que usted ha contestado. Pastor, en una entrevista básicamente el desarrollo es a través de preguntas. Aquí esta pregunta es más como una sugerencia, si me lo permite. ¿Ha pensado en 30 años, como lo he dicho, tal vez relativamente joven, pero es toda una vida? ¿Ha pensado en plasmar todas las experiencias que se han desarrollado por parte de Dios a través de Torre Fuerte en algún libro? Francamente, me lo han mencionado varias personas Ujú. y no he encontrado el tiempo para poder hacer eso, un libro de la historia de Torre Fuerte. Y es algo que tengo en mente hacer antes de que yo entregue la estafeta, mientras tenga yo memoria, Ok. la capacidad para recordar todo. Sí. Porque son 30 años y eso tomará mucho tiempo para poder plasmarlo Ujú. dentro de un librito. No creo que tiene que ser un libro de 400 páginas, Sí. pero sí será un libro más grueso que un ensayo para una materia en universidad. Exacto. Entonces sí lo he pensado, todavía no he hecho. Esto puede ser, Gerardo, un primer inicio, ¿no? Porque Sí, habría que desarrollar muchas más preguntas sí, y contestaciones para poder plasmar todo ahí en exactamente. una forma interesante, no punto por punto, ¿no? Ujú, ujú. Sino como un Como una todo. historia biográfica. Así es. Y, pastor, considerando justo lo que acaba usted de comentar, esta ha sido una entrevista de mucha bendición para mi vida y sé que para los que están formando parte de ella, porque tan pronto usted nos contesta, da pie a otras inquietudes. Mi pregunta, no sé si sería la final, pero usted nos compartiría, podría compartirnos en este momento algo que nunca se le ha preguntado en torno a Torre Fuerte y que le gustaría transmitirle a la iglesia, que lo tenga muy presente. Vaya, yo entiendo, hablando de los desafíos a un mediano plazo que tiene Torre Fuerte, que el mensaje es muy claro, es muy desafiante. Confiamos en Dios que en cada una de esas tres etapas que usted ha mencionado, Dios nos va a bendecir y a sacar adelante. Pero alguna palabra de exhortación, de consuelo, de ánimo, que le pudiera dar a la congregación. Es decir, algo que nunca se le ha preguntado de Torre Fuerte, pero que usted anhela poderle decir a la iglesia, a su iglesia. Normalmente las preguntas son acerca de Torre Fuerte, cómo ha crecido, cómo conseguimos la propiedad. Esas preguntas son el pan de cada día y Sí. estoy acostumbrado a responderlas en forma breve y en forma larga. No necesito hacerlo en este momento aquí, pero después de contestar las preguntas que me has hecho, Gerardo, Sí, solamente podría pensar en una cosa que quisiera compartir claro. y me lleva a más allá de 40 años. Sí. ¿Cómo llegamos mi esposa y yo a servir en Puebla y por qué nos hemos quedado aquí por 40 años? Ujú. Creo que la gente sabe que yo nací en Cuba. Apenas hice un viaje a Cuba y estuve ahí en La Habana y encontré el apartamento en donde yo vivía con mis papás cuando salí de Cuba en el año 1961. Eso es, hace 61 años no había regresado yo a La Habana o a Cuba. Ujú. Entonces, ¿cómo un cubano nacido en La Habana, Cuba, ha llegado a estar viviendo 40 años en la ciudad de Puebla? ¿Cómo un cubano que nació en La Habana, Cuba, Sí. llegó a conocer a Cristo y recibió dirección de Dios, no para quedarse en los Estados Unidos, como muchos lo hacen hoy en día, ¿no? Las caravanas que suben de Sí. Centroamérica, de Venezuela y otros países y de Cuba misma, están subiendo por diferentes razones para encontrar la esperanza o respuestas a sus necesidades, huyendo quizás de persecución o otros factores económicos o políticos Ujú. en los Estados Unidos para quedarse. Sí. Porque este cubanito que pasó 20 años en los Estados Unidos, en donde terminé toda la parte académica hasta las dos maestrías, bueno, la segunda maestría no la terminé, quedé como pasante, Ujú. cómo ese cubanito llegó a Puebla y se ha quedado 40 años. Porque normalmente la dirección es opuesta. Se van a los Estados Unidos los cubanos para quedarse,
no sí, para salir. sí. Bueno, entonces creo que es algo que normalmente no me preguntan. ¿Cómo fue? Bueno, mi papá me llevó a lo que es Filadelfia para que yo creciera en libertad y pudiera estudiar lo que quisiera, trabajar que lo que quisiera y vivir en donde quisiera. Sí. Me llevaron ahí. Y tengo muchos valores que mis papás me dejaron como legado que agradezco mucho, muchísimos. Sin embargo, la parte espiritual de fe en Cristo Jesús no fue uno de ellas. Mm, ¿Conocimiento acerca de Jesús? Claro que sí. ok. Pero esa parte de una relación personal con Jesús, eso vino por otra fuente. Oh, Y entonces, cuando eso sucedió, que fue a los 21 años de edad, cuando estaba en mi último año de universidad, surgió en mí el deseo de estudiar las escrituras porque era un ignorante. Sabía que había una Biblia, pero no sabía el contenido de la Biblia. ujú, Había estudiado catecismo, pero realmente era algo que había memorizado, no era una convicción o creencia propia. ujú, Entonces, un sabio consejero me dijo lo siguiente: Arturo, apenas vas a graduarte de universidad, dale el gusto a tus papás que pagaron tu carrera y ejerce tu carrera por un tiempo, y si Dios está en esta decisión que quieres tomar, te la va a confirmar. Y así fue, me la confirmó y dejé mi carrera como auditor y contador eh, como 2 años después de graduarme, un poquito más, para iniciar estudios en la Biblia. Y sí, originalmente yo quería estudiar un diplomado nocturno y regresar a mi carrera y usar el conocimiento para servir a Dios dentro de la empresa o organización cristiana. No tenía en mente yo ser pastor, misionero, nada. ujú, Pero el papá de un amigo que era pastor me desafió a que si tenía licenciatura, yo debo de estudiar maestría, no debo de ir para atrás. ujú, ujú. Y entonces Dios usó ese desafío para que entrara en un programa de maestría en divinidades de Wow. 3 años de duración y un cuarto año de maestría en teología, para entrar al seminario otra vez con la visión de trabajar y usar mi fe para compartir dentro de una empresa o organización cristiana, no Sí, sí. para salir. En el seminario, muy claramente, no lo dijo Dios, pero muy claramente sentí que Dios me había sacado de Cuba Ujú, para ir a los Estados Unidos, uno, para conocerle, sí. dos, para crecer en una forma bicultural y bilingüe, como Pablo, para Ujú, usarlo, para ministrar. Y que me llevó a Filadelfia no para quedarme, sino para que al terminar toda la preparación académica, que regresara yo a Latinoamérica para servir a Dios y compartir el Evangelio. Lo sentí mucho. sí. Entonces, la parte material, que era el sueño mío como universitario, de las metas típicas, ¿no? De yo quiero ganar suficiente dinero para tener una buena casa, quizás ahí un buen coche, una linda esposa y quizás una segunda casa en vacaciones. Todas Ujú, esas cosas materiales desaparecieron, y entonces el enfoque era ir, regresar a Latinoamérica. Y conocí a una mujer que tenía el mismo llamado. Nada mm, más que ella quería ir a Haití para servir. Había estudiado 8 años francés. Y obviamente, al unir nuestros criterios, tuvimos que decidir eh, Haití o Latinoamérica. Y fue muy fácil porque durante un mes de orientación con una organización misionera, ujú, pasaron dos cosas que nos ubicaron en México. La primera fue que ambos tomamos un curso de adquisición de idiomas, y después del examen sí. yo no pasé Wow. y mi esposa pasó sobresaliente. O sea que yo no servía para aprender un idioma, aunque ya hablaba español e inglés. Y obviamente eso, entonces la organización dijo: Arturo, recomendamos que no vayas a Francia porque quizás no vas a poder aprender francés y el creol como tu esposa lo ha aprendido. Wow. Ay, fue duro, pero dije, ok, esta es dirección de Dios. Entonces eso confirma Latinoamérica. Sí. Para Nancy confirmó Latinoamérica. Y después yo quería ir a España porque había hecho un viaje explorador en el año 77 para ir a España, que era conocido como el cementerio de misioneros, porque tenías que ser llanero solitario.
Y a través de entrevistas, estudios psicológicos y todo, me dieron otro consejo. Me dijeron, Arturo, después de estudiarte, entrevistarte y conocerte, pensamos que tú no eres bueno para ser un llanero solitario, que operas mejor dentro de un ambiente de equipo, con otros creyentes para hacer la obra que Dios tiene para ti. Así que creemos que España no es el mejor lugar para ti. ¡Oh! Fue un golpe, porque sí, quería ir a España, pero lo tomé como dirección de Dios a través de estas personas y toda esa orientación. Y dije, ok, si no es España, ¿qué opciones me dan? Entonces, esta organización particular me dio dos opciones: la República Dominicana y México. Ajá. Y ahí fue muy fácil, porque a México habíamos ido en nuestra luna de miel y tenía yo familiares en la Ciudad de México. Entonces dije, ok, puedo matar dos pájaros con una sola piedra. Ahí están mis familiares y también hay terreno fértil. Entonces, México. Y al principio me habían asignado el desarrollar un programa de teología por extensión, educación teológica por extensión, para los campos rurales con un nivel de 6º año de primaria, en Tamazunchale, estado de San Luis Potosí, en la antigua carretera panamericana. Y a los 6 meses de llegar yo a Tamazunchale, la misma organización me dice, en Puebla tenemos un vacante porque hay una persona que tuvo que salir por la salud de su hijo, y esta persona está involucrada en evangelismo con universitarios, porque era asistente entrenador de fútbol americano en la UDLA, y pensamos que también sería bueno para ti ahí, porque aunque no estarías involucrado en esa educación teológica por extensión, en el Instituto Pan de Vida, podrías estar involucrado como profesor en el Seminario Bíblico de Puebla. Y yo en ese momento estaba enseñando en un Instituto Pan de Vida en español, en Filadelfia, y estaba dirigiendo un ministerio que me había ganado para Cristo, para universitarios y profesionistas. Ya lo estaba haciendo. Y digo, wow. Entonces, ¡pum! Eso nos llevó a Puebla. Así llegamos a Puebla, por diferentes pasos que Dios puso a través de consejeros. En la multitud de consejeros hay seguridad, y eso pasó en mi vida. Y entonces, ¿por qué 40 años en Puebla? Nosotros habíamos hecho un compromiso de quedarnos 8 años para poder sembrar y cosechar y regresar a los Estados Unidos. Pero a los 8 años, Dios confirmó que no era su voluntad que regresáramos a los Estados Unidos. Y seguíamos sirviendo en una iglesia, no sabiendo que en 2 años iba a cambiar el rumbo todavía más, de estar confortablemente en una iglesia que ya tenía propiedad, estaba construida, tenía mi ministerio, tenía los grupos de jóvenes. Realmente no tenía muchos desafíos ya en esa congregación, ni tenía yo el deseo de esforzarme más allá para hacer crecer y ir más allá, como que había llegado a un estado de confortabilidad. Estaba cómodo. Y el Señor tenía otra idea, de sacarme de la comunidad y poner el desafío delante de mí, que fue un desafío económico bastante fuerte. Me costó económicamente hablando, me costó emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente, de una trayectoria en donde uno va corriendo a 100 y de repente, ¡boom!, baja la velocidad casi a 0 y a construir. Pero esa fue la dirección de Dios. Y obviamente, al empezar Torrefuerte y ver el crecimiento, dijo, Dios me tiene aquí con una razón, sigue creciendo la iglesia. Y aunque yo estaba casi listo para entregarla antes de la pandemia, debido a los golpes fuertes de la pandemia, decidimos extender el proceso de sucesión un poquito más para fortalecer la iglesia y entregarla más fuerte al próximo. Y así es. Eso era lo que quería compartir, Gerardo. Pastor, muchísimas gracias. Le damos gracias a Dios por esos planes que a veces están lejos de nuestro alcance entender, pero los mexicanos, muy puntualmente los poblanos, damos muchas gracias a Dios de que se le cerraron a usted algunas puertas. Discúlpeme la expresión, pero sí debemos agradecerlo, porque a través de su vida el Señor desarrolla Torrefuerte, la sigue fortaleciendo a pesar de los desafíos de los que ya nos compartió usted, y muchas familias, muchos hogares, muchos matrimonios, muchos pequeñitos, muchos jóvenes
están siendo grandemente edificados, bendecidos por este ministerio en el que el Señor lo tiene encabezándolo, yo sé, con un equipo muy fuerte a su lado, pero gracias a Dios por su vida, pastor. Y gracias a Dios por compartirnos todas estas experiencias que sin duda, amigos, hermanos, han sido de bendición para usted el escucharlas, el conocerlas, tal vez el recordarlas, si usted formó parte también de la fundación de la iglesia. Estamos seguros de que este ha sido un tiempo de bendición para todos nosotros. Pastor, un abrazo, muchísimas gracias, que el Señor le dé mucha salud, mucha fuerza, junto con su esposita, junto con su hijo, para ustedes y para también bendición de nuestra vida. ¿Algo más que quiera compartir? Gracias, Gerardo. No, nada más saludar a los que están viendo esto que es nuevo para nosotros en estos últimos 2 años de ministerio virtual, que francamente era algo que queríamos hacer. Va a haber una conferencia en la Cumbre Global de Liderazgo muy buena, les invito a inscribirse, acerca de cómo Dios cambió las cosas anticipadamente, que tenía que haber hecho la iglesia en el futuro, pero tuvimos que hacer en el presente. Y una de esas fue convertirnos en una iglesia virtual. Y esto es un medio, porque ahora esto va a estar grabado y se puede compartir con muchas más personas que solamente en una clase. Esto se puede compartir en múltiples ocasiones. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación y saludos y bendiciones a todos. Gracias, patrón, una vez más.